Buenas noches, gracias por estar en sintonía de TN23, su programa A la Medida. Sandy, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Julio, muy buenas noches. Y bueno, tenemos temas que sin duda impactan. Hablaremos un poco acerca de intoxicación masiva, imagínate. Hombre, qué interesante, pero lo malo, ¿sabes qué es, Sandy? Que cuando esto pasa en las escuelas. ¿Te parece si conocemos nuestros titulares? Muy bien, veamos entonces, sean bienvenidos. Masiva intoxicación de niños en Quetzaltenango. La refacción escolar les causó problemas. ¿Quién es el responsable? La respuesta en instantes. Una nueva disposición del Tribunal Supremo Electoral ha causado polémica. ¿Se debe prohibir la utilización de celulares durante el conteo de votos? Lo analizamos en minutos. Las cajas electorales ya fueron enviadas a Estados Unidos. Las juntas receptoras de votos en el país del norte recibirán insumos para desarrollar las elecciones. Varias prohibiciones existen para el próximo domingo, el día de las elecciones. Entre ellas, la ley seca. Le daremos todos los detalles. Diputado propone cambiar de nombre al Aeropuerto Internacional La Aurora. ¿Es una buena propuesta? Examinaremos el caso. Otra iniciativa de ley en el Congreso de la República busca eliminar el impuesto sobre la renta. ¿Es viable? ¿Tendría algún impacto? Tenemos las respuestas. Estudiantes de una escuela de Quetzaltenango sufrieron intoxicación por alimentos que consumieron en el centro educativo. Las autoridades investigan qué fue exactamente lo que causó esta afección. En un lapso de 48 a 72 horas se tendrán los resultados de las pruebas de laboratorio que se le practicaron a los niños que resultaron con intoxicación luego de comer frijoles con chipilín y queso. El jefe de epidemiología del Hospital General, Camilo Molina, indica cuáles son las principales razones por las que se da la intoxicación por alimentos. Realmente para estas situaciones, este tipo de intoxicación alimenticia normalmente está promovido por un mal manejo de lo que son los alimentos, en su elaboración, en lo que es su desinfección y en lo que es su conservación bajo refrigeración. Entonces, cualquiera de estas variables pudieron haber sido las que afectaron en ese momento. Los casos son bastante variables, no dejamos de tenerlos. Normalmente se dan por, ¿qué les puedo decir?, refacciones escolares que van muy bien preparados y refrigerados, pero pasan más de 6 horas a la intemperie y por tal motivo estos casos suelen presentarse, ¿verdad? Yo creo que lo más importante aquí es tratar de reconocer cuáles son los síntomas primarios y dentro de ellos está lo que son los vómitos, la fiebre y la diarrea espontánea. El Ministerio de Salud confirmó que se le prestó atención a 126 niños y 4 adultos del cantón Las Delicias, Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. De ellos, 10 niños y 2 adultos habían quedado en observación, pero fueron dados de alta durante la mañana de este martes. Vaya, imagínese usted, ¿no? A través de la refacción escolar. Y es que precisamente la refacción escolar es una de las atenciones, acompáñenme en este análisis, por favor, que el Ministerio de Educación brinda a los alumnos junto con la bolsa escolar, la bolsa de útiles también y algún otro tipo de ayuda. El objetivo, eso sí, de la refacción es que los niños, los alumnos puedan ingerir algún tipo de alimentos a efecto también de que les sea más fácil rendir en el tema académico. La modalidad que desde ya hace algún tiempo el Ministerio de Educación ha adoptado es delegar la responsabilidad de la preparación de los alimentos a los comités de padres de familia de las distintas instituciones educativas. Y es en este contexto donde, Sandy, la refacción llegó. Panito
con frijoles, chipilín y queso. Lo que no sabían los alumnos y algunos padres de familia, porque también algunos alumnos llevaron este mismo pan a su casa, es que les esperaba una sorpresa tan desagradable como esta intoxicación. Imagínate, la verdad es que es una gran irresponsabilidad porque Bien sabemos dicho. que por intoxicación también las consecuencias en la salud que se pueden tener pueden ser pues muy complicadas. Así que ojalá que esto quede lección, Julio, porque no es la primera vez que se registra una intoxicación por el tema de alimentos y por el tema de refacción escolar, por ejemplo. No, tienes toda la razón. Y en este caso tenemos que ser muy claros. Fíjate, Sandy, aquí el Ministerio de Educación no tiene ninguna culpa. Es decir, es más, el Ministerio de Educación lo que hace es poner la plata para pagar la misma. Pero tú lo dijiste de buena manera y quiero retomar, por favor, la palabra que utilizaste tú. ¡Qué irresponsabilidad de las personas que seguramente sabían cuál de estos alimentos que ingirieron era el que estaba en estado de descomposición o podía presentar ese riesgo y de alguna manera por no manipularlo bien pusieron en riesgo la vida de muchas personas? Exactamente. Mira, y con esto vamos a ir a nuestro próximo texto porque vamos a hablar acerca de la manipulación de los alimentos. Es algo muy delicado, Julio. Me parece bien. Porque es algo que debe hacerse siguiendo ciertos controles de calidad e higiene, sobre todo en la preparación, porque un alimento en estado de descomposición puede provocar esta intoxicación que hemos visto, por ejemplo, a más de 100 estudiantes. Las intoxicaciones provocadas por distintos tipos de bacterias, por ejemplo, en el menor de los casos puede provocar vómitos y diarreas, pero en personas alérgicas incluso puede llegar a provocar un choque anafiláctico, como se conoce, y producir la muerte. Correcto. La responsabilidad primaria en este tipo de sucesos proviene de quienes elaboran los alimentos, ya tú lo recalcaste, y que a sabiendas sobre todo que la manipulación puede provocar alguna contaminación o descomposición, bueno, no toman las medidas preventivas. Es decir, aquí hay algo que la gente piensa y que es un error común. ¿Cuál será, Cuando, Sandy? por ejemplo, vienes con un producto, ya se venció y dice, no, es que todavía tiene 8 días después de su vencimiento. No es así. Eso es un mito. Es un mito, porque es por algo es que quienes lo fabrican ponen esa fecha de vencimiento. Ellos estiman y calculan precisamente hasta dónde puede aguantar este producto. Ahora, otra cosa, la manipulación. Tú hablabas de algo. Muchas veces los alimentos calientes, si tú no tienes el cuidado al manipularlos, como, ¿puedo utilizar una palabra coloquial? Por supuesto que sí. Se chuquean, dicen aquí en Guatemala, decimos todos nosotros, es decir, se arruinan, se descomponen. Y esa situación con los frijoles, por ejemplo, puede suceder. Pero ojo, Sandy, también con el agua. Es que no sabemos, primero, si quienes los manipularon, sus manitas estaban limpias. O en todo caso, si el agua, porque también les llevaron un refresco de rosa de Jamaica, ¿qué tipo de agua era? Exactamente. No se sabe entonces si fue al final los frijoles con el chipilín. La duda aquí, y hablábamos fuera de cámara, Julio, ¿por qué le mezclaron el chipilín a los frijoles? Quizás querían disfrazar ese olor o ya sabían lo que estaba sucediendo y dijeron, bueno, agreguemos el chipilín y los niños ni van a sentir. No. Es correcto, es correcto. Nosotros sabemos que el olor del chipilín es bien peculiar, bien fuerte, domina. Y no es normal que tú le agregues este particular ingrediente a los frijoles, tal vez a otra comida, a los clásicos tamales, por ejemplo, de alguna forma lo haces también con el arroz, más no con los frijoles. Sea como sea, yo creo que esto será algo que se tiene que investigar para determinar quién o quiénes son los responsables, porque tú lo dijiste de buena forma. Puede ser que algunas personas presentaran esa situación de los vómitos, de la diarrea, molestia que no debió haberse dado, pero ¿y si alguien de verdad era alérgico? Pudo haber cerrado sus vías respiratorias, el choque anafiláctico que tú describiste y haber muerto. Esto no se vale. Por supuesto que no. Y aparte de eso, ahora también, porque mira, a veces son las juntas de padres de familia los encargados entonces de velar por el tema de la refacción. Es decir, en algunas escuelas son los padres los que se turnan y ellos son los que van a preparar las madres, especialmente estos alimentos. Entonces aquí, como en este caso. Exactamente. Y qué mal, la verdad. Si se dieron cuenta que los alimentos estaban vencidos, ya estaban en estado de descomposición, darle esto a los niños y especialmente sabiendo que ahí estaban sus hijos, es muy irresponsable. Esto realmente no tiene ninguna razón de ser ni tiene nombre. Ojalá no vuelva a pasar porque no es la primera y esperemos que sí sea la última vez. Por supuesto, y como consejo también a manera de conclusión, cuando usted compre algún alimento y cualquier producto, fíjese en la fecha de vencimiento, porque a veces solo compramos los productos y no nos fijamos y a lo mejor falta 1 o 2 días, entonces no nos tarda el tiempo que estipulamos. Es decir,
calculemos para cuánto tiempo Así lo es. vamos a necesitar y veamos entonces la fecha de vencimiento para de esta manera evitar, porque esto puede pasar en casa si no tenemos el cuidado necesario. Toda la razón la tienes tú. Excelente conclusión, Sandy. Y ahora, en otro orden informativo, el candidato presidencial por la coalición PAN Podemos, Roberto Arzú, se refirió a la iniciativa de ley de acceso a medicamentos que propone exonerar el registro fitosanitario e impuestos a los productos farmacéuticos con garantía internacional y que, según él, no recibió el apoyo necesario. ¿Y qué quiere decir la ley de acceso a los medicamentos? Que se abra la competencia. Que vengan productos de la mejor calidad a precios justos, correctos y honestos. Cuando nosotros hablamos de que puedan entrar todos los medicamentos sin registrarse y sin impuestos a Guatemala, hablamos que puedan entrar los medicamentos de los 3 principales entes regulatorios del mundo. Esos países como Estados Unidos, el FDA, el ente regulatorio europeo, el de Mercosur, AMNAT, tienen un sistema regulatorio tan disciplinado, tan increíble, que no pueden entrar medicamentos de Guatemala producidos aquí, ahí, porque no llenan los requisitos de calidad. Lo que ha pasado es que existe un cartel de mafia, donde lo que hacen es que le pagan a las personas y sobornan a las personas para que bloqueen los registros y no puedan ingresar productos de mejor calidad para Guatemala y que puedan tener una competencia que haría automáticamente que bajen los medicamentos por lo menos a la mitad de precio. En Guatemala se paga hasta 10 veces más caro, 10 veces más caro medicamentos aquí que en otros países de América Latina. Si cuesta 10 quetzales en Chile o en México, en Guatemala cuesta 100 quetzales. Cuando yo digo que estas farmacéuticas internacionales y las droguerías importadores, que son los que distribuyen estos productos, debieran de ser declarados como criminales, porque personas en Guatemala han muerto por no tener acceso a poder comprar un medicamento. Y ningún candidato presidencial, ninguno, excepto nosotros, vino al llamado nuestro que se unieran a acabar con este cartel y que el guatemalteco realmente pueda tener medicamentos baratos. Esta es la verdad, Guatemala. Esta es la verdad. Aquí están, no vino ninguno. Y para mientras los guatemaltecos siguen teniendo que pasar penas, una angustia terrible, que no pueda tener el dinero un padre o una madre para poder curar a sus hijos. Y si me costó votos, valió la pena, porque no vamos a echar un paso para atrás. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos, Sí, Sandy. Julio, hablaremos acerca de las prohibiciones que se van a tener este 16 de junio en las elecciones generales. Las luces y las sombras de eso me parece muy bien. Mientras tanto, usted no cambie. Recuerde, somos a la medida. Conozca entonces sobre algunas prohibiciones que se tendrán este 16 de junio. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral prohíbe el uso de celulares de miembros de la Junta Receptora de Votos. Conozca más información en la siguiente nota. Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aprobaron el Acuerdo 319-2019, que establece que ninguno de los integrantes de las mesas receptoras de votos, incluyendo a los fiscales de los partidos políticos, puede utilizar su celular a partir
de las 6 de la tarde, que se cierran las votaciones, y mientras se encuentra en desarrollo el conteo de votos hasta la entrega de certificaciones de actas del escrutinio. Bajo el argumento de proteger la secretividad del voto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 232 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, los magistrados aprobaron las siguientes disposiciones. En el artículo 1 se establece que en prevención a la eventual producción de incidentes lamentables, los integrantes de cada junta receptora de votos, los fiscales y el alguacil designado, una vez cerrada la respectiva votación y previo al escrutinio de las elecciones, deberá depositar en el presidente los teléfonos celulares y aparatos electrónicos que posean en ese momento, los cuales les serán devueltos al hacerles entrega de la certificación de las actas. El acuerdo también establece que será obligación del presidente de la Junta Receptora de Votos velar por el cumplimiento de este acuerdo, el cual entra en vigor de forma inmediata a partir de este martes. ¿Qué piensa usted? El Tribunal Supremo Electoral, en aras de la transparencia, acompáñeme por favor con lo que usted va a ver en pantalla, y supuestamente de optimizar el trabajo de las juntas receptoras de votos y así evitar, por ejemplo, distracciones, mediante un acuerdo prohibió la utilización de los aparatos celulares y electrónicos de cualquier tipo para los miembros de cada mesa. Esta medida a priori, ¿verdad?, pudiera parecer positiva a efecto de evitar cualquier tipo de distracción, por ejemplo, o alguna situación que pueda definirse como extraña o como dudosa. Además de garantizar la secretividad del voto, otro aspecto considerado por el Tribunal Supremo Electoral es el de tratar de evitar que la información de lo que se va estableciendo en cada una de las mesas receptoras de votos de alguna manera fluya, pero por las vías que no son oficiales. Por ejemplo, Sandy, como ha pasado en otras ocasiones, que se tomen imágenes, fotografías de ciertas frases, de ciertas marcas, de ciertas papeletas que se encuentran dentro de cada una de las mesas. Hasta allí pudiera parecer positivo. Sin embargo, si tú me lo permites, y aquí voy a pedir tu apoyo, esto también pudiera representar algunas eventuales sombras. ¿Cuáles son esos contras que pudiera tener esta medida, Sandy? Exactamente, toda medida tiene siempre algo a favor y algo en contra. Los elementos en contra que encontramos es que, por ejemplo, desde el momento en que se retiran los teléfonos y se les devuelva hasta que termine el conteo de votos y las actas hayan sido remitidas por la vía electrónica, puede presentarse y prestarse a situaciones anómalas, por ejemplo. A ver. Y esto significa que ni los miembros de las juntas receptoras, ni los fiscales, ni los alguaciles de mesa, en caso de controversias o situaciones dudosas, por ejemplo, podrán documentar con fotografías o con videos estas irregularidades que se presenten. Es decir, únicamente tendríamos el testimonio de palabra. No hay ninguna prueba que pueda testificar, y esto cómo podría ayudar en un caso, por ejemplo, de irregularidades. Y si se presentaran las impugnaciones de votos o cualquier otro tipo de problema en las juntas receptoras de las mismas, pues una vez entregada el acta, solo se dependería de la palabra, como hemos mencionado, de quienes se encontraban en el lugar. En conclusión, entonces, el próximo domingo sabremos a ciencia cierta qué tan positivo o negativo resulta ser esta disposición tomada casi a última hora por el Pleno de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Yo sí no lo veo como una medida que pueda venir a ayudar, Julio. Porque mira, yo no. Estamos actuando o sobreactuando al final, porque si la ley ya establece que el voto es secreto, que se debe cuidar y resguardar, entonces lo que hay que hacer es cuidar eso, o sea, estar pendientes de que no se vaya a violar entonces la secretividad del voto, y que obviamente tampoco se coaccione a alguien para que pueda votar por determinada persona. Pero no vas a venir, bueno, entonces sí está indicado en ley, pero hagamos otra norma para que se pueda cumplir. La ley es la ley. Yo creo que lo que tú dices lo podemos definir en una frase bien coloquial: más papistas que el Papa. Y ojo, que aquí es donde viene la situación que se vuelve dramática. Tú lo explicaste de una manera que me gustó mucho, con mucho orden. Es decir, el hecho de que cuando surja alguna controversia, y seguro que las van a ver en las distintas juntas receptoras de votos, no se va a poder documentar esta situación, y lo oficial va a ser lo que esté plasmado en las actas. Como lo
los teléfonos se devolverán después, no quedará evidencia fotográfica, de video ni de audio, y esto, en caso, como tú lo mencionabas, Sandy, de alguna impugnación, quedará en la debilidad de una declaración testimonial única y exclusivamente. Yo lo veo en una era tan tecnológica como en la que estamos, como una mala medida. La verdad que sí, y es que tomémoslo en cuenta, vámonos a los extremos. A ver. Sabemos que hay municipios en los cuales hay conflictividad y se tiene ese riesgo de. Sí. Entonces, en estos especialmente, por ejemplo, estas medidas, ¿en qué van a ayudar al final? Si se da la quema de urnas, si se da alguna irregularidad, por ejemplo, en un centro de votación, estos fiscales, bueno, todas las personas no van a poder documentar nada. Y vamos, seamos claros, en un caso, por ejemplo, ¿qué vale? ¿Solo mi palabra? ¿Solo lo que yo digo? Lo que yo veo. Pruebas. Sobre todo en una era, como te digo, tecnológica como esta, es mejor la evidencia documental, fotográfica, videográfica de lo que está ocurriendo para que la población inclusive sepa, digamos, en casos extremos donde a veces, esperemos que en esta ocasión no pase, se llegan a quemar urnas, papeletas electorales cuando se desata la violencia, pues esto quede bastante bien establecido hasta para una eventual repetición de elecciones en ciertos lugares conflictivos. Pero esta medida que no se mira en otros países y en otras realidades más avanzadas, menos avanzadas o en el mismo nivel de avance que el nuestro, me parece absolutamente ilógica, sin ningún motivo, y al final de cuentas creo que más que sumar vendrá a restar. Espero ¿Debería enmendar la plana del Tribunal Supremo Electoral en este tema de última hora? Creo que sí, sobre todo por una cosa, el derecho a la información es un derecho humano. Y el acceso a la misma. Así es. Bueno, concluimos entonces con este análisis. Esperaremos si es una decisión que ya no se va a cambiar o recapacitan los magistrados. A ver qué pasa, ¿verdad, Sandy? Claro. Y en otras noticias, el candidato a la alcaldía de Villanueva por el partido Todos, José Domingo Sical, aclaró que no tiene denuncias penales en su contra y que cuenta con toda la papelería en orden para participar en las elecciones del próximo domingo. Yo acá cargo conmigo, en primer lugar, el oficio que el juzgado segundo, el juez segundo de primera instancia penal le envió a la Fiscalía de Delitos Administrativos, que está aquí, en donde dice que esa denuncia fue desestimada. Por otro lado, también acudí a la Contraloría de Cuentas el día siguiente, como les dije, que fue el 4 de junio. Ustedes pueden observar, en primer lugar, que la fecha 4 de junio. Y en la parte del segundo párrafo dice claramente que no tengo ninguna cuestión pendiente ni denuncias de ninguna naturaleza. En consecuencia, si hubiese tenido alguna denuncia, no me hubiesen entregado mi finiquito. Entonces, si yo presenté mi finiquito cuando me inscribí y ahora me lo están dando, es porque no tengo ninguna cuestión pendiente con la Contraloría General de Cuentas, sea hallazgo, sea denuncia, sea lo que sea. Entonces, con esto demuestro claramente que la información que se dio era falsa y hay un tema que es importantísimo, que ustedes pueden ver que mi finiquito está limpio. Hay candidatos que se han inscrito con finiquitos razonados, porque lo han obtenido a base de un amparo y lo ha extendido la Contraloría General de Cuentas con un razonamiento de que lo otorgan porque ha sido ordenado por un juzgado. En el caso de José Domingo Sical, él ha sacado su finiquito sin ningún problema, no ha tenido que recurrir a los tribunales. Siempre en este orden de información electoral, el candidato a la presidencia por la organización política Viva, Isaac Farchi, hizo el llamado a los guatemaltecos para acudir a las urnas este próximo 16 de junio a la fiesta cívica, resaltando la importancia de elegir a las nuevas autoridades. Yo lamento mucho que hagan esto con una candidata que hizo un arduo trabajo. Su equipo de tanto de diputados como de alcaldes trabajaron fuertemente. Nosotros quisiéramos que la población no se decepcione. Sabemos que es duro de la noche a la mañana no tener candidata para votar cuando estaban decidiendo, pero hay que participar. Tenemos que estar en esta fiesta cívica y demostrarle a esas fuerzas oscuras que nosotros queremos decidir por Guatemala. Habemos otros candidatos y estamos participando. A toda la votación, a toda la gente les pedimos, por favor,
no vayan a votar en blanco, no vayan a votar nulo, no se abstengan de salir a votar. Es importante cambiar autoridades. Vamos a votar, vamos a escoger a un presidente que tenga la mano, pero realmente regia, para cambiar todo esto, y equipos de diputados y de alcaldes que cambiemos el país. Sandy, yo tengo una pregunta. ¿Tú me permitirías a partir de ahora llamarte Paola? Mi nombre es Sandy. ¿Me lo vas a cambiar igual que el aeropuerto? Vamos a ver eso, ¿te parece? Después de la pausa ya volvemos. No cambie, por favor. Somos a la medida. Este tema ha llamado mucho la atención. ¿Cambiarle el nombre al Aeropuerto Internacional Aurora? Bueno, en el Congreso de la República se presentó una iniciativa que busca precisamente eso y colocarle ahora Aeropuerto Internacional Atanasio Tzul. Por décadas, el Aeropuerto Internacional La Aurora se ha reconocido de esa forma, debido a su ubicación, ya que se encuentra en la finca que lleva el mismo nombre. El diputado que propuso la iniciativa señaló que, de acuerdo al artículo 58 de la Constitución Política de la República, se debe reconocer el derecho de las personas y a las comunidades, así como su identidad cultural de acuerdo a sus valores, lengua y costumbres. Es por ello que la propuesta para que se llame Atanasio Tzul ha sido planteada. Y recordemos que Atanasio Tzul fue un líder indígena y figura representativa en 1820 en el departamento de Totonicapán, y por el levantamiento que tuvo en contra de la corona española. ¿Qué te parece esta propuesta, Julio? Bueno, yo a veces me pregunto, para empezar, ¿verdad, Sandy? Si no habrán cosas más importantes que esta situación, pero esto no deja de ser relevante y causó este revuelo que tú dices. A ver, me gusta cuando dijiste la costumbre. La costumbre, imagínese usted, desde que tenemos el aeropuerto de categoría internacional, entiéndase La Aurora, es denominarlo por el nombre con el cual fue creado, y tú lo has mencionado de una manera adecuada. Aeropuerto Internacional La Aurora. Sin embargo, Sandy, ya que hablabas de esa fuente del derecho tan importante que es la costumbre, ¿verdad? En otros países también es costumbre, valga la redundancia, el hecho de que lugares importantes como los aeropuertos, por ejemplo, lleven el nombre de personajes ilustres de esas naciones. Es en ese contexto donde un diputado hace precisamente la propuesta para que lleve el nombre de este personaje, Atanasio Tzul. Usted se preguntará quién es Atanasio Tzul. Bueno, pues para muchos representó un precursor precisamente de los próceres, ya que un año antes de nuestra independencia, él lideró en su departamento concretamente una revuelta mediante la cual durante 3 días básicamente desconocieron la autoridad de la corona española. Claro, después fue sometido al orden, fue muerto también por la corona española. Entonces, para Guatemala esto pues representa una situación histórica, pero de eso a cambiarle el nombre al aeropuerto me quedo pensando, no sé. No Imagínate, la verdad es que, y con esto vamos a ir de una vez con nuestro próximo texto que tenemos, claro, porque sí. Hay que ser claros, romper una costumbre en cualquier parte del mundo es algo muy complicado, y por eso vamos a proyectar entonces los siguientes datos para continuar con este análisis, porque precisamente entonces hay que tomar en cuenta que hay casos como en el de Guatemala, por ejemplo, en el cual sí se ha hecho, pero que todavía entonces se maneja cierta confusión. A ver, por ejemplo, el caso del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, más conocido aún como el Mateo Flores, y también el Parque Eric Barrondo, aún llamado por muchos como la democracia. Entonces, habrá que ver cuál es el criterio de los legisladores ante esta propuesta de ley que quiere reivindicar la memoria histórica de un personaje indígena muy relevante en la historia guatemalteca. Habrá que ver también si esto se considera de alguna manera importante por el Congreso de la República, y que sobre todo en este tiempo donde pues todavía es tema de elecciones, temas de cambios, da chance también en la agenda política. En teoría daría chance en esta agenda legislativa, pero habrá que ver, precisamente por esa coyuntura, muy importante lo que tú mencionas, vienen las elecciones, ya se sabrá a partir de la próxima semana cuál va a ser la conformación del futuro Congreso de la República, y entonces veremos qué tanto se le presta atención a una propuesta de ley como estas, o en todo caso se empieza a pensar
en los trabajos a futuro para los que son reelectos o en cómo ya no harán mucho su trabajo los que eventualmente saldrán del Congreso? No lo sé. Exactamente, entonces estaremos pendientes al final si tenemos otro cambio para de esta forma también irnos adaptando, porque hablábamos entonces de dos ejemplos en los cuales sí se ha hecho este cambio y que todavía la gente se confunde y le dices, no, en el Parque Eric Barrondo, ¿y dónde queda? ¿Dónde es eso? El que era la democracia. Ah, entonces ya se ubican porque todavía no se acostumbran. ¿Y hace cuánto tiempo también se hizo el cambio? La Aurora es la Aurora y siempre lo será. Y en otra información, el binomio presidencial del partido Todos, junto a su candidato a la alcaldía metropolitana, Eduardo Prado, se refirieron a unos estudios de opinión publicados. Queremos primeramente decirles que este 16 de junio es la elección. A estas alturas hay cosas que no sabemos, por ejemplo, los observadores que vienen a estas elecciones. Necesitamos saber como candidatos, a través de nuestros fiscales, que formal y oficialmente se le pasen los listados de los observadores de qué países vienen para poder tener la posibilidad de que estas elecciones sean transparentes, independientes y que el voto no sea inducido. No nos dejemos llevar por las encuestas. Las encuestas deberían de ir en una manera coherente. Guatemalteco, no te dejes llevar por las encuestas. Nosotros no pagamos, ni pagamos el voto, ni pagamos encuestas, porque el candidato que compra votos va a vender a la patria cuando sea gobernante. ¿Por qué contra el partido Todos? Porque ustedes sí saben cómo van las encuestas y saben que no va a ser una situación sorpresiva, sí va a ser un milagro, porque creemos que Dios está en el que pone y quita presidentes y usa a nuestra población. Se ha dado el mal ejemplo de presentar encuestas constantemente para desviar la atención y la calidad de voto que nosotros como ciudadanos podemos esperar. Sin embargo, esas falencias que se dan pocas veces caen en un error tan craso como el que sucedió con nosotros. Estamos viviendo en un país democrático donde las reglas deben ser igualitarias porque así es la justicia. Pero no podemos permitirnos seguir en esta situación. No estamos pidiendo que nos pongan en primer lugar. Estamos pidiendo que nos coloquen en el lugar que nos corresponde. Aquí se están sudando calenturas ajenas. Están tomando las situaciones personales como partidarias, pero le están quitando al pueblo las posibilidades de elegir a los mejores en las posiciones que deben. Y además han sesgado nuestra participación en foros, en entrevistas. Señores magistrados, hay un principio constitucional que dice que es obligación de los guatemaltecos velar por la pureza del sufragio electoral. Ustedes, señores magistrados, están violando la ley, violando la Constitución. Ustedes están creando situaciones de falta de igualdad y falta de trato equitativo porque no han visualizado la cantidad de eventos en donde no son invitados la totalidad de los candidatos y las propuestas políticas. Nosotros no venimos a hablar a favor ni de nuestra propuesta ni de las otras propuestas. Venimos a hablar qué es lo que el ciudadano común pretende, y es que el proceso electoral sea respaldado por una autoridad transparente. En temas electorales, Omar Rodas dio a conocer su plan de trabajo como candidato a la alcaldía del municipio de Misco por el partido político Prosperidad Ciudadana. 5 ejes de trabajo, entre los que se encuentra la movilidad, empleo, servicios públicos y medio ambiente, fueron socializados por Omar Rodas Mazariegos, candidato a alcalde por el partido Prosperidad Ciudadana en el municipio de Misco. Vamos con el tema del transporte público, lo vamos a hacer seguro, eficiente y digno. Por otro lado, vamos a crear interconectividad municipal, es muy importante, y por el otro lado vamos a construir mucha infraestructura vial. La infraestructura vial la vamos a hacer con los recursos de la municipalidad. La interconectividad municipal vamos a buscar apoyo, precisamente por eso tenemos aquí a nuestra candidata a diputada. Vamos a hacer en 3 lugares de Misco, Comunidad, El Aguacate y Sacó, 3 zonas de desarrollo económico especiales públicas, CEDEP.
y creemos ahí que podemos conseguir alrededor de 5.000 empleos el primer año y ir creciendo. Vamos a hacer 3 anillos de seguridad. El primero va a estar a cargo de la Municipalidad de Misco, con agentes totalmente municipales, con patrullas que van a estar parqueadas en un lugar, pero las vamos a equipar a través de la municipalidad con drones. Así que si hay un evento delictivo, inmediatamente se levantan los drones y podemos nosotros resolver los problemas. Vamos a hacer sistemas de absorción, son proyectos de bajo costo que nosotros vamos a recuperar todas aquellas líneas de distribución que están en mal estado y creemos que con eso vamos a recuperar 20% a 30% de la producción de agua del municipio de Misco. Además, se busca utilizar la tecnología para beneficio de la comunidad y fomentar la transparencia en los movimientos de los fondos públicos en el municipio. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Al Congreso de la República se presentó la iniciativa de ley de eliminación gradual del impuesto sobre la renta que busca eliminar precisamente el ISR. La propuesta consiste en eliminar de forma gradual a partir del 2021 al 2024 el impuesto sobre la renta ISR, que actualmente se constituye en un 31% de los ingresos del Estado. El Estado va a reducirse en lo que es superfluo, para que se reduzca a los servicios esenciales del Estado y tenga más dinero la iniciativa privada para invertir, para crecer económicamente, para generar empleo y que el empleo real de las personas se eleve. La única forma de elevar el salario real de las personas es mediante la producción. Y la producción no la hace el Estado, la hacen los empresarios con emprendimiento. Y hablo de todos los empresarios, desde el chiclero al mediano al grande. Según los congresistas, para reducir la brecha fiscal causada por la reducción y eliminación del ISR que contiene la propuesta, las carteras deberán reducir los gastos de administración pública en ministerios, programas, secretarías, pactos colectivos, etc. De ser aprobada la iniciativa, esta deroga el decreto 10/2012 del Congreso de la República, ley del impuesto sobre la renta, de los ámbitos jurídicos y tributarios a partir del 2024, cuando finalice la eliminación progresiva. Y nuevamente en los temas electorales, varias cajas precisamente electorales ya fueron enviadas a Miami, a las juntas receptoras de votos que en Estados Unidos recibirán los insumos a efecto de desarrollar las elecciones el próximo domingo 16 de junio. Este martes fueron trasladadas las cajas electorales hacia Estados Unidos para ser distribuidas en 108 mesas receptoras de votos que se implementaron en 4 ciudades. Las cajas contienen la papeleta blanca para la elección de presidente y vicepresidente del país, además de los insumos como crayones, papel, clips, tinta indeleble, etc. Inicia el día de hoy, martes, con todas las medidas de seguridad. De hecho, ya se ha procedido al embalaje y también al traslado de las mismas. Estarán llegando a Miami para posteriormente ya ser direccionadas a los lugares en donde se instalarán juntas receptoras de votos. En este caso estamos hablando de Nueva York, Los Ángeles, Silver Spring y Houston. Una comitiva del Tribunal Supremo Electoral y un equipo de seguridad acompañarán el material electoral para evitar cualquier vulnerabilidad de la misma. De hecho, van algunas personas de seguridad, específicamente va una comitiva del Tribunal Supremo Electoral, de hecho ya para comenzar a ver la logística y todos los aspectos relacionados al próximo domingo 16 de junio, además de las medidas de seguridad propias que el embalaje da, por ejemplo, que van en cadenas, que van debidamente resguardadas, debidamente almacenadas, para que no haya ninguna vulnerabilidad. Más de 63,000 guatemaltecos residentes en Estados Unidos fueron empadronados para participar en este proceso electoral, para elegir al presidente y vicepresidente de la nación, por primera vez en la historia electoral del país. Y tome en consideración que para el día de las elecciones, el próximo domingo, hay varias prohibiciones para la población. Entre ellas está la ley seca. A continuación le explicamos de qué se trata y tenemos más detalles al respecto.
Una de las prohibiciones que enmarca la ley electoral y de partidos políticos en su artículo 223 es ingerir o expender bebidas embriagantes en la vía pública a partir de las 12 horas del sábado 15 de junio, por lo que si se localiza a alguna persona violando la ley seca, será capturada. O sea que desde el día sábado, Policía Nacional Civil estará realizando patrullajes de seguridad ciudadana y de verificación de que se esté cumpliendo la ley seca, porque un día antes ya no se puede estar expendiendo bebidas embriagantes y mucho menos estar consumiendo las mismas en la vía pública, porque en algún momento esto puede causar desorden, y donde se encuentra un desorden puede causar problemas de cualquier índole, y por eso es de que Policía Nacional Civil estará velando por el orden en distintos sectores del país. Y con anterioridad, desde el mes de enero, se ha estado realizando distintas actividades, incluso con personal del Tribunal Supremo Electoral en distintos sectores del país, para concientizar a las personas de no estar ingiriendo bebidas embriagantes y realizando escándalos en la vía pública. Hay que recordar que Policía Nacional Civil durante este año ha capturado a una gran cantidad de personas, un aproximado de 7,000 personas han sido detenidas y puestas a disposición de los tribunales por escandalizar en la vía pública bajo efectos de licor. La ley estará vigente entre el mediodía del sábado 15 hasta las 6 de la mañana del lunes 17 de junio. Aunque violar la ley seca no es catalogado como delito, sí incurre en una falta que debe ser atendida en un juzgado de turno. Las personas que sean capturadas por este desacato serán escuchadas ante el juez y podrían pasar entre 15 días a un mes en prisión o bien pagar una multa por la falta. Lo esperamos mañana. Muy buena noche. Que tenga feliz noche y nos despedimos felicitando a Paola Ponce por su cumpleaños, nuestra productora. Feliz cumpleaños. Feliz noche. Feliz cumpleaños.